BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria, un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación que se emite por BCN Radio. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a un nuevo episodio y en esta oportunidad nuestra invitada del programa de hoy es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Realizó un posgrado en Desarrollo Social y Economía Social en Flaxo y actualmente es maestranda en Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Actualmente es diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, electa por el Frente de Todos. Le damos la bienvenida a la labor parlamentaria a la diputada Daniela Vilar. Diputada, muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, y esperemos que usted también. Tratamos acá en labor parlamentaria siempre de comenzar de manera descontracturada, entonces queríamos preguntarle sobre sus primeros vínculos con la lectura, si recuerda cuál fue el primer libro que le leyeron de pequeña, si tal vez fue su abuela, su mamá, su padre. Cuéntenos un poco ese primer acercamiento con la lectura. Bueno, mirá, te cuento porque la verdad nosotros vivíamos en una situación bastante compleja. A mí me crió mi abuelo y mi abuela y mi mamá laburante, y mi abuelo un verdulero del conurbano, del Fondo de Loma de Zamora, y la verdad es que no teníamos muchas cosas materiales, pero sí lo que mi mamá siempre intentaba tener cerca y que nosotros tuviéramos cerca, mi hermano y yo, eran libros. Y tengo el recuerdo, o sea, teníamos como una biblioteca, que no era biblioteca, no estaba el mueble, existían los libros, entiendo que aunque no hubiera un mueble, seguramente la biblioteca existe. Sí. Y el primer libro que recuerdo como importante, Los libros de la selva, de Guaraní. Ese libro, digamos, era como un libro que por más que se repitieran los cuentos, yo volvía a necesitar leerlo, digamos. No me permitía entender que había otras posibilidades de vivir más allá de la posibilidad que teníamos nosotros, o las pocas posibilidades que teníamos nosotros, pero que esas posibilidades de vivir igual eran distintas, digamos, como los cuentos justamente que refleja Guaraní. Así que creo que si tengo que nombrar un libro de mi infancia, sin duda fue ese. Después teníamos la colección de fábulas, no sé si recuerdan, venían como las distintas fábulas, no sé, de la liebre y la hormiga, la liebre y la tortuga, la cigarra, digamos, las distintas fábulas que venían con cassettes que había como un relato de Mariana Walsh. Sí. Y esas fábulas también eran parte de mi primera infancia, esos eran mis primeros libros. Tengo como bien marcados esos dos. Y por otro lado, con mi abuelo, sí, sistemáticamente estrofas y pedazos de Martín Fierro, digamos, porque creo que más que nada para tratar de domarnos a mi hermano y a mí en estos vínculos que pasan cuando son hermanos muy seguidos y chicos que nos peleamos y qué sé yo, la famosa los hermanos ser unidos, esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque siempre ellos se pelean, los devoran de afuera. Era como la frase de mi abuelo que yo me decía, ¿qué está diciendo? ¿Cómo se acuerda este chabón estas cosas? ¿De dónde las saca? Hasta que conocimos físicamente al libro Martín Fierro, que era la versión que teníamos, la edición que teníamos, esa que era grandota, con dibujos, con la tapa medio como si fuera como de plástico, no sé, como una tapa media dura, sí, que es como una versión media clásica que hay del Martín Fierro que tenía mi abuelo, y ahí fue donde encontré
esa frase que mi abuelo decía tanto cuando éramos más chiquitos aún. O si te tengo que hablar, creo que, o si tengo que mencionar, creo que son esos 3 libros sin duda. La colección de las fábulas, intentando mi mamá siempre darnos una enseñanza, libros de los cuentos de la selva, sin dudas, y un poco esas cosas, esas enseñanzas del Martín Fierro, pero más que nada por una tradición de mi abuelo, ¿no? Siempre fue un hombre de campo. Mi abuelo es un ex boyero de la forestal, que pasó 8 años, trabajaba en ese lugar, en el norte santafesino, con lo cual, él es de Villa Guillermina, con lo cual creo que él sentía en las historias que relataba José Hernández un poco su andar, ¿no? Pese a las diferencias temporales. Qué lindo toda esta experiencia que nos cuenta, esta primera experiencia que nos cuenta en cuanto al acercamiento con la literatura, con determinados cuentos que a uno lo terminan también marcando y terminan marcando nuestro desempeño a futuro cuando formamos nuestra propia familia, cuando vamos creciendo. Y qué lindo también esa posibilidad, ¿no? de poder interpretar hoy, tal vez a otra edad y con otro desarrollo intelectual, el que la literatura y la lectura y el acercamiento a esta literatura nos iguala, ¿no? Y es algo que usted mencionó recién, diputada, que podía vivir a través de otras historias y podía conocer otros mundos a través de lo que leía o de lo que escuchaba por la voz de María Elena Walsh. Entonces, qué lindo también, ¿no? Es el trabajo de la familia, no importa el contexto cual sea, y acercando esos nuevos mundos a través de la literatura. Y cuéntenos tal vez, diputada, ya que sabemos cuáles fueron los primeros textos que leyó, ¿cuál fue el último o el que más le gustó en la actualidad? A ver, mira, te soy absolutamente sincera. Siempre. Transité hasta la semana pasada, un periodo desde hace unos 4 o 5 años atrás, de intentar terminar una tesis. Intentar terminar una maestría, en realidad, y lo que conlleva la tesis. Sí. Entonces, desde que iniciamos inicié el proceso de cursada de la maestría hasta la semana pasada, te puedo hablar de cualquier texto de políticas públicas, de cualquier texto de política comparada, porque realmente no me permití, porque es tan exigente el nivel de la cursada de una maestría, y luego es tan exigente la necesidad de ponerte a hacer la tesis, no digo la tesis, porque primero hay un periodo en el que hay que enfocarse, ordenarse y ponerse a hacerla, que la verdad que lo único que leía, o que me permitía leer, sentía que si leía otra cosa estaba traicionando al tiempo disponible que tenía para trabajar la tesis. Tienen que ver con los temas de la maestría, distintos libros de teoría política, de política pública, administración pública, digo, mucho de temas de libros de Osler, artículos. Bueno, la ciencia política hoy se basa mucho en los artículos de revistas científicas. Entonces tuve todo este último tiempo focalizando mi lectura, focalizando mi formación en te diría monotemática dentro del espectro de la ciencia política, sí conociendo muchos autores, entre ellos Rocío Annunziata, que es una académica nuestra, en nuestro país, que es muy relevante en el mundo académico internacional. Tuve la suerte de que aceptara luego ser mi directora de tesis, pero en realidad previo a eso era la investigadora que más orientó el proceso de investigación que yo estaba llevando adelante respecto de dispositivos participativos, gobierno abierto y participación ciudadana, ¿no? que es la expertise sí, hasta donde fui con el andar de mi tesis. Entonces estos últimos 5 años, y yo creo que cualquiera que transitó una carrera o que está transitando un periodo de formación, medio que se siente identificado. No podemos, y los que estamos en proceso de tesis, nos metimos en proceso de tesis, es como tomar otro libro y decir, estoy perdiendo tiempo. La entiendo al 100%, ya que estoy transitando el mismo camino de la maestría que finalicé en diciembre y estoy escribiendo actualmente mi tesis de maestría. Así que la entiendo perfectamente, y es como que uno se siente que traiciona el tiempo productivo si lee otra cosa y no focaliza en ese pendiente. Así que... Te cuento que fue lo primero que dije cuando aprobé acá la tesis, fue la semana pasada. Dije, bueno, ahora voy a poder leer alguna novela.
porque dije, hasta ahora venía, ahora voy a poder leer esas cosas que una, qué sé yo, tal, la novela de Camila Sosa Villada, me parece que es Ok, una de las que también cosas. está bueno. Claro, sí, sí, obvio. La verdad es que hay una avanzada de mujeres que relatan historias de mujeres, de los feminismos puestos en letras, puestos en prosa, puestos en poesía, que sin duda es lo que me quedaba pendiente cada vez que yo intentaba escaparme de la tesis y decía, no, bueno, voy a enfocar que cuando termine este proceso voy a poder abordarlo de una manera mucho más tranquila. Y por otro lado, digamos, algo que sí estuve leyendo mucho en este último tiempo son todas las distintas perspectivas y miradas que hay respecto a los temas ambientales. Yo recomiendo muchísimo todos los escritos o la bajada escrita de los discursos de Álvaro García Linera, que la verdad tiene una perspectiva muy interesante, que fue el vicepresidente de Bolivia, respecto del ambientalismo de una perspectiva del sur global. E insisto en leer a nuestra producción científica, académica, literaria, nacional, digamos. Tenemos, la verdad, que muy importantes poetas, muy importantes pensadores y pensadoras. Parece que están ahí, ¿no? Y hoy las redes y el acceso a las nuevas tecnologías nos permiten acceder mucho más fácil también a ellos y a ellas. ¿No? Yo creo que tenemos la suerte de tener una historia identitaria, un proceso identitario, cultural en nuestra Argentina que nos hace únicos, ¿no? Nos hace maravillosamente únicos. Así que porque hay una impronta insisto, de construcción literaria o poética, digamos, no importa de qué línea literaria, pero hay mucha producción por fuera de la avanzada de tradiciones europeas o de tradiciones anglosajonas, digamos. Hay creación pura de nuestro país y me parece que eso es lo que tenemos de nuestro país y la región, ¿no? Y eso me parece que lo tenemos que poner en valor también. Diputada, como para finalizar este contexto literario, quería también preguntarle y que nos cuente si recuerda cuál fue la primera biblioteca que visitó. Tal vez siendo en la primaria, tal vez en una excursión con el colegio, o tal vez ya en la universidad, en la licenciatura o en su maestrando. Cuéntenos un poco. Mira, te voy a contar dos. La primera biblioteca sí que me impactó, porque te acordás que te conté que yo no tenía ese mueble, ese espacio en mi casa para tener ese mueble, fue la biblioteca Mentruit de Lomas de Zamora, que es la biblioteca más, es una biblioteca popular, más antigua de nuestro distrito y que es enorme. Y que la verdad está como en el corazón de Lomas y hasta el día de hoy estando muy vigente. Esa fue la primera biblioteca que me impactó, en la que estuve, que dije, wow, esto es impresionante. Y después ya en el secundario me pasó de conocer esta biblioteca del Congreso. Bien. Y fíjate que yo soy de Lomas de Zamora, Sí. y venía a la ciudad de Buenos Aires cuando tenés 12 años, 13, es medio venir como a otro país, ¿viste? Como que es medio una aventura. Sí, tal cual. Si le piques al colectivo, puedes terminar en cualquier lado. Entonces, es como que venías, en ese momento no existía el celular, el GPS, nada de eso. Esas cosas que hoy parecen muy comunes, cuando yo tenía 13, 14 años no existían. Entonces teníamos las guías chiquitas que te vendían en el tren. Sí, sí, sí. La guía T. Exactamente, la guía T, porque te iba a decir la Filcar, pero no era la Filcar, es la guía T. Y ahí veíamos el bondi que nos traía, qué sé yo. Me acuerdo que me bajé en la Plaza Congreso, ya todo el edificio, me parecía impresionante. Hoy no puedo creer que ese edificio que me impactó cuando yo tenía esa edad, hoy sea el ámbito donde trabajo, ¿no? Y fui a la biblioteca, hicimos una investigación sobre justamente temas de dispositivos de participación o cómo la ciudadanía podía participar. En ese momento era medio nuevo y pude acceder a partir del trabajo de la biblioteca a un montón de material gráfico, de diarios y de análisis de diarios que hicimos.
Y cuando fui a exponer el trabajo a la escuela, en ese momento mi profesora de historia, que yo quería y respetaba mucho, era muy exigente, Silvia Ferro, muy exigente, pero para todos muy respetable, yo le contaba, y expusimos ese trabajo que estuvo buenísimo, porque aparte nadie nos pedía tanto, ¿viste? Venir a la biblioteca ya fue como un plus de la aventura nuestra, con mis compañeras en ese momento, más empujado por mi mamá, de vayan, conózcanlo y qué sé yo, y que ella cuando le conté todo eso, cuando terminamos de rendir, que obviamente una gran nota, qué sé yo, la verdad que a mí me impactó muchísimo ir a la Biblioteca del Congreso. Es algo que me pareció maravilloso de este trabajo, más allá de la exigencia del trabajo en sí misma. Y me dice, bueno, acostúmbrate porque seguramente en algún momento vas a trabajar ahí. Me dijo en ese momento quién era mi profesora de historia. Algo Una visionaria. que nunca una piba del fondo de Loma de Zamora hubiera imaginado en esa posibilidad. Para mí el trabajar, sí, bueno, capaz que estás, no sé, conseguís algún trabajo, vas tirando tu currículum y llegás a entrar en algún lugar, y me imaginaba en ese momento, pero ella me lo planteaba estar acá, en el Congreso. Y me da pie usted, diputada, me da pie para la próxima pregunta, ¿no? Y yéndonos ya hacia un contexto un poco fuera de lo literario, ¿no? Y del mundo de las bibliotecas. Usted, desde que era chiquita, ¿se imaginaba en un contexto de ayuda social, haciendo política de forma activa, o tal vez tenía la ilusión de tener otra carrera, otro futuro, ser médica, ser bióloga, ser maestra? Cuéntenos si siempre dentro de su impronta estuvo esta posibilidad de estar en la política y bregar por los derechos de todos los ciudadanos. Mira, soñar no soñábamos mucho. Pero yo acompañaba a mi mamá fue trabajadora de Entel, y en los 90 fue una de las 434 cesanteadas en la privatización. Como ella era afiliada a FOETRA, al sindicato, logró que fuera reincorporada. Sí. Pero la historia entre que se avanza con la privatización, mi mamá queda cesanteada, teniendo dos hijos, ¿no? Mi hermano y yo. Y hasta que la reincorporan fue un periodo de movilizaciones, de protestas, de marchas, de sentirnos muy compenetrados con la situación social que estaba pasando. Yo me acuerdo que estaba por privatizar YPF, y yo le decía a mi mamá en ese momento, yo creo que fue en 94, si no me equivoco, no, YPF fue antes, creo. Bueno, yo no tenía más de 10 años, y le decía a mi mamá, pero si vendemos YPF nos quedamos sin eso que es nuestro, ¿no? Sin nuestra soberanía. Mi hija no sabía cómo explicarme lo que estaba pasando, solamente entendíamos que era algo triste, digamos, de ese proceso, y de lucha, de profunda lucha. Entonces, y de organización. Entonces, en ese momento, cuando encima gobierna quienes entendés que te tienen que representar, porque digo, mi familia, yo me crié en la verdulería de mi abuelo, estaba la foto de Perón, la de Vita y la de Gardel, con lo cual el peronismo es parte de mi identidad, y cuando está gobernando alguien que entendés que te traicionó, no sé, eso es lo que se sentía en mi casa, ¿no? Que hubo una traición. Fue complejo creer en la política, o imaginarse en la política en los 90 para los sectores populares, que era el sector al que yo pertenecí y pertenezco, y a los barrios, y a los trabajadores, y bueno, lo que era mi abuelo, un peronista de barrio, que había sido explotado por la Forestal, y que a partir del peronismo tuvo los derechos laborales, y en ese momento tenía una verdulería con el que nos daba de comer a nosotros. Era muy difícil pensar que la política era el refugio en ese momento. Era raro, pero sí entendíamos, o al menos mi mamá intentaba transmitírmelo de alguna manera, que era con la política, digamos. No, había que discutirla, pero era por ahí, no había otra vuelta. Discutámosla, hagámosla mejor, peleemos, no, vamos a la calle, pero no podemos dejarla y que no nos pertenezca más. Esa fue la noción
que vivía o con la que yo me formé en ese contexto, sin poder especificártelo en términos científicos, técnicos y teóricos. Éramos militantes políticos porque peleábamos por los derechos de un sector que, por ejemplo, como nos tocó a nosotros con mi mamá, habíamos perdido el trabajo producto de una definición política de entrega, cumpliendo un consenso de Washington como fueron lo que se estableció en ese momento, y se estaban privatizando todas las empresas estatales, empresas de servicios. Con el tiempo, y creo que fruto de esa enseñanza, y fundamentalmente del ejemplo de vida, porque mi mamá siempre me dijo, esto nunca es individual, esto nunca depende de uno, siempre depende de todos, es colectivo, la lucha es colectiva, vamos para adelante. Con el tiempo, y siempre siendo parte de todas las discusiones en la calle, y obviamente militando socialmente en nuestros barrios, en mi barrio, ahí en Lomas de Zamora, con la capilla en ese momento, fue que ya más de llegando al fin de la secundaria y con estos datos de mi profesora y qué sé yo, definí estudiar ciencia política. Y ya militábamos políticamente, yo ya militaba políticamente, y después había una voluntad muy, muy grande, con muchas dificultades, porque era una militancia sociopolítica, social política previo, porque la cosa cambió para nosotros y nosotras cuando llegó Néstor. Néstor Kirchner nos invitó a ser parte. Nosotros, nuestra posibilidad de ser parte era esto, protestando, manifestándonos, generando olla, armando la olla en el barrio, armando los talleres para dar apoyo escolar en las villas, en los barrios, en los asentamientos. Esa era nuestra forma de militancia. Que vino Néstor, que dijo, todos ustedes, todas ustedes, vamos, sean parte de este proceso. Nos invitó, nos abrió la puerta, la ventana, todo, a los jóvenes y las jóvenes, para que pudiéramos también adueñarnos, hacernos parte, sentir que lo que estaba pasando, ese proceso de reivindicación de la política, también un proceso de dignificación de un montón de nosotros y nosotras, digamos. A nosotros Néstor Kirchner nos devolvió la dignidad como pueblo y como vecinos del barrio que éramos y vecinas del barrio que éramos. Así que Néstor obviamente cambió cualquier perspectiva, y ahí fue que, sin duda, militar organizadamente, políticamente, partidariamente, fue un objetivo, una regla, una definición de vida para mí todos los días de mi vida. Diputada, y desde esta militancia hasta una actividad de forma activa y ya ocupando una banca en el Palacio, y cuéntenos actualmente cuáles son, además de participar en varias comisiones, ¿sí? Y sabiendo que es destacada en todo lo que son las cuestiones ambientales, es algo que usted está especializada y sabemos que le gusta mucho. Cuéntenos cuáles son sus últimos proyectos, o tal vez algún proyecto nuevo que esté a punto de presentar y que quiera compartir aquí en Labor Parlamentaria. Mira, justo, mañana vamos a estar lanzando un foro legislativo ambiental, que son unas mesas de participación ciudadana por la crisis climática. Es un dispositivo participativo que vamos a poner en funcionamiento desde acá, desde la Cámara, para invitar a ciudadanos, ciudadanas, militancias ambientales, trabajadores rurales, trabajadoras, digamos, todos y todas aquellos que tengan ganas de participar, ser parte, de mesas de trabajo temáticas para co-construir proyectos en torno a esos ejes temáticos. Los 4 ejes temáticos son ordenamiento ambiental del territorio, soberanía alimentaria, justicia ambiental, y el cuarto, bueno, ahora cuando me acuerdo te digo cuál es el cuarto, pero son esos 4 ejes que vamos a llevar adelante, que son ejes temáticos, para que podamos discutir entre todos, residuos, para que podamos discutir entre todos y todas los proyectos que luego van a ser tratados en las comisiones. Así que en eso estamos, a instancias de largarlo, porque también entendemos que vamos hacia un proceso de cambiar un paradigma o de transitar hacia un cambio de paradigma de la gestión pública también, y necesariamente la participación activa de la ciudadanía y la
la escucha activa desde el Estado de esa ciudadanía participando, nos parece como un valor absolutamente necesario. Así que vamos a probar trabajar este dispositivo participativo para poder robustecer las discusiones ambientales que hoy se están dando y obviamente están en agenda. En el marco de, además, el Día Mundial de la Tierra, que es el 22, y la puesta en funcionamiento, la puesta en vigor del Acuerdo de Escazú. Es un acuerdo que, entre otras cosas, implica líneas o instancias de gobernanza ambiental para la co-creación de las políticas públicas ambientales. Así que estamos trabajando fuertemente en eso desde acá del Congreso con muchas compañeras y compañeros, colegas de diputados y diputadas, y obviamente también militancia que hace mucho viene trabajando en este tema. Diputada, qué difícil que debe ser, pensándolo no, de forma personal, militar todo lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales, cuando puntualmente un argentino tiene un montón de preocupaciones en la cabeza, más allá del contexto de la cuarentena y de la pandemia. Entonces digo, es una doble apuesta, ¿no? Tratar de concientizar que las cuestiones ambientales no son solamente separar la basura, ¿no? Sino que es algo mucho más profundo y que abarca un montón de otros ámbitos. Entonces, qué doble trabajo, ¿no? Debe ser el que usted lleva adelante con su grupo de trabajo y con la militancia de la cual recién hacía referencia, el poder concientizar de un montón de cosas que hablan de un mejor futuro para todos. Y quedó demostrado en esta cuarentena como el estar encerrados de forma obligatoria hizo que el mundo de alguna manera mejorara y reaccionara en un montón de cuestiones ambientales. Los animales salieron nuevamente a las calles, se empezaron a vincular, se empezaron a ver animales que se creían desaparecidos, los lagos y los ríos empezaron a tener otro color. Entonces, fue como un llamado de atención, ¿no, diputada? Sin dudas, no plantear una responsabilidad o un desafío en este momento en el que estamos acá, producto de una crisis de origen zoonótico, producto de un modelo absolutamente extractivista, depredador, individualista, excluyente, que nos trajo hasta acá, no es una posibilidad. Solo tenemos la responsabilidad de asumir este desafío, que es pensar en la construcción de un nuevo paradigma para esta nueva normalidad que se viene, entendiendo que tiene que ser absolutamente distinta a la que transitamos hasta ahora. En ese sentido, nosotros y nosotras entendemos que ahí no es doble el trabajo, sino que es un gran y único trabajo, que es la construcción de sentido en torno a un concepto que nosotros entendemos, estamos trabajando y tenemos que construir colectivamente, que es el ambientalismo popular. Nosotros no podemos dejar la construcción de la agenda ambientalista sin dotarla de sentido de una perspectiva popular, sin dotarla de sentido de una perspectiva de los pueblos, entendiendo la historia de los pueblos, la construcción, el recorrido y fundamentalmente las problemáticas que angustian a los pueblos. Hoy la problemática que angustia a los pueblos es la posibilidad de perder la vida fruto de esta enfermedad o producto de esta enfermedad, y al mismo tiempo la crisis que esto genera, ¿no? Una crisis de la sociedad global. Esta pandemia no solamente es el temor a perder la vida, tremendo, gran temor, que es el de perder la vida, la perder la vida de algún ser querido, sino y además las complicaciones que trae transitarla. Y los problemas ambientales como este siempre profundizan las situaciones de vulnerabilidad. O sea, siempre le hacen peor o siempre son más graves a las familias o a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas que viven en contextos de pobreza y en contextos de desigualdad. Sin ninguna duda. Entonces ahí hay como un doble, ¿no? Un doble trabajo, un ida y vuelta. Nosotros decimos que la pobreza es multidimensional, entendemos a la pobreza como un indicador multidimensional, entonces los problemas ambientales profundizan la pobreza. Genial. También decimos que la pobreza es el principal problema ambiental.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Nosotros no vemos solamente la conservación del ambiente como el principal objetivo. Nosotros entendemos la construcción de sentido respecto del ambientalismo popular desde una perspectiva holística, desde una perspectiva integral, que incluya a las personas, a los hombres y a las mujeres, y fundamentalmente que entienda que los principales afectados y las principales afectadas por las problemáticas ambientales son las personas que están en situación más vulnerable, y que generalmente son o mujeres o niños y niñas. Sí, no solamente ambientales, sino que en esta actualidad y habiendo como sociedad, teniendo la obligación de aprender de esto que está sucediendo, nos da a cuenta de que no solamente en lo ambiental hay una problemática importante de las personas que menos tienen, sino también en lo sanitario, en lo educativo, y todo esto tiene que ser un llamado de atención para que, como esto es algo cíclico que viene pasando cada 10 años, estemos atentos y no nos tome desprevenidos en la próxima oportunidad, porque sin ninguna duda va a llegar. Entonces creo que como sociedad debemos de despertar en ese aspecto, diputada. Pero yéndonos hacia otro ámbito, ¿sí? Y también queriendo saber su opinión sobre cuál es el rol o cuál es la posibilidad, ¿sí?, de trabajar de forma igualitaria para las mujeres que ocupan una banca en el Congreso de la Nación. Usted es una diputada joven, es una diputada que viene trabajando hace mucho en lo social, pero no hace mucho que ocupa la banca en el Parlamento. Entonces queremos saber, con su ideología y con su impronta de juventud, ¿qué opinión tiene sobre el rol que puede ocupar hoy una legisladora siendo mujer en el Congreso, sabiendo que ha ganado un montón de lugar toda esta lucha feminismo por la igualdad de derechos? Tengo la suerte de ser parte de un bloque, del primer bloque que en la historia de este Congreso, en la Cámara que me toca estar a mí, en la Cámara de Diputados, se constituye y se constituyó de manera paritaria. El bloque El Frente de Todos y Todas es un bloque paritario, con lo cual implica un honor, un orgullo y una responsabilidad enorme. Tenemos el privilegio de hoy tener un presidente de bloque como es Máximo Kirchner, que desde esa perspectiva lo único que hace es impulsar a que todos y todas podamos laburar, estar, participar, construir, digamos. La verdad que nunca creo, es imposible considerar o avalar esta posibilidad que a veces la oposición o los medios tratan de imponer respecto de los méritos, ¿no? Que uno o una llega a lugares por el mérito, el esfuerzo personal o lo que haga uno o una para lograrlo. La verdad es que la meritocracia no existe en ningún ámbito. Existen justamente las desigualdades de posibilidad de acceso o las desigualdades de acceso a derechos, las igualdades de oportunidades, y entonces cuando me toca el honor y el orgullo de ser parte de este bloque, la verdad que lo único que puedo decir que es parte de un proceso colectivo. Y como ser parte de un proceso colectivo, de un proyecto más amplio que una misma, en el que una se constituye en tanto el otro y la otra, lo único que tenemos es la responsabilidad todos los días de nuestra vida de representar a nuestros compañeros, compañeras, vecinos, vecinas de los lugares que cada uno de nosotros seamos de la mejor manera posible, que es trabajando todos los días de nuestra vida. Así que lo asumo con muchísima responsabilidad, pero también con mucho orgullo y con mucho honor. Tenemos la suerte de tener un faro clarísimo, las mujeres. Es Cristina, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Ella es nuestro faro y también es nuestra garantía. Por eso decimos que cuanto más mujeres haya gobernando, entonces más mujeres vamos a tener la posibilidad de acceder a distintos espacios, de romper ese techo de cristal al que muchas mujeres estamos muchas veces condenadas, ¿no? por el patriarcado, por este proceso, de este sistema del que somos parte, y animarnos a partir del trabajo colectivo, a partir de ser parte de un proyecto más grande que busque transformar la realidad de los argentinos y las argentinas, poder también tener un rol en el marco de esta construcción.
Diputada, para finalizar y agradecerle por su tiempo y por habernos permitido conocerla un poco más en profundidad, queríamos preguntarle sobre una cuenta pendiente en cualquier aspecto de su vida. Ay, una cuenta pendiente. Me gusta hacerla pensar, ¿eh? Eh, bueno, no. Creo que mi única cuenta pendiente, que es una cuenta pendiente todos los días, o sea, que me esfuerzo por cumplir todos los días o por alcanzar todos los días, es ser algo que es lo que mi abuelo, mi familia y todo un entorno del que pude ser parte de compañeros, compañeras también me dicen, mi abuelo me decía siempre, vos solamente tenés que preocuparte cuando te levantás y cuando te acostás de haber sido buena persona. Entonces, creo que es algo que no es que es pendiente, sino es algo que va a ser pendiente de toda mi vida, digamos. Siempre, todos los días de mi vida, hay que intentar, o tengo que intentar, o tengo que esforzarme muchísimo, tengo que poner todo para ser cada vez mejor persona. Eso me parece que es algo que sin dudas constituye el andar, ¿no? Digamos, todos los días de nuestra vida nos levantamos con la definición política de ser militantes, entonces todos los días de nuestra vida, o de mi vida, en este caso porque es una pregunta personal, voy a hacer un esfuerzo enorme por ser mejor militante de este proyecto. Así que creo que ese es el pendiente de cada día. Todos los días está el pendiente de hacer algo por el otro, por la otra. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos permitido esta charla con usted. Se había tornado un poco difícil poder congeniar. Gabriela, nuestra productora, hizo un gran esfuerzo, pero bueno, en definitiva la pudimos tener en nuestro programa. Esperemos que haya disfrutado de la entrevista tanto como nosotros. No, te agradezco muchísimo, Gustavo. Gracias, Gabriela, y bueno, a disposición. Déjeme, antes de finalizar la entrevista, agradecer a quienes hacen posible este programa, este micro de entrevistas, Gabriela Bardanca y Valeria Velázquez desde la producción de BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y a quienes nos permiten y nos dan el espacio desde la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso. Quien les habla, Gustavo Fulco, los despide y los espera la próxima semana con una nueva historia, una nueva entrevista aquí en BCN Radio y en Labor Parlamentaria. Muchas gracias, Daniela Vilar, diputada, y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Adiós. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.